Había algo en esa mano que no encajaba con el entorno. Una mano gruesa, encallecida, con marcas de grasa incrustadas en los pliegues de los dedos, sosteniendo un objeto pequeño e improbable, el cuerpo transparente de un bolígrafo Bic, adaptado con precisión quirúrgica a un cuentagotas de suero fisiológico. Dentro de este dispositivo tosco e ingenioso, un líquido de un azul cobalto intenso pulsaba como si tuviera vida propia, centelleando bajo la luz fría de la sala. En algún lugar cercano, un monitor cardíaco cantaba su advertencia más lúgubre. El ritmo que debía latir fuerte y constante se alejaba de la regularidad, acercándose, latido a latido, al silencio definitivo. Y había una respiración jadeante, húmeda, desesperada, de alguien cuyos pulmones estaban olvidando cómo era la tarea de existir. La voz llegó antes que cualquier explicación, grave, sin inflexión, sin prisa, como si estuviera leyendo una lista de compras. El antídoto para la neurotoxina sintética Conas imperialis solo existe en estado líquido durante 47 segundos. Después de eso, se cristaliza y se vuelve inerte. Usted tiene 12 segundos para firmar. El rostro del hombre contaba una historia que las palabras no lograrían describir. Morado, hinchado, los ojos desorbitados, con el tipo de terror que solo aparece cuando el cuerpo entero comprende, de golpe, que puede dejar de funcionar en cualquier momento. La baba escurría lentamente por la barbilla, manchando la corbata italiana, descendiendo por la solapa del traje Armani que probablemente costaba más de lo que la mayoría de las personas gana en 6 meses. Las manos le temblaban tanto que parecía imposible sostener cualquier cosa, pero una pluma Montblanc de oro fue colocada entre esos dedos convulsionados, y la elección que se presentaba no podía ser más simple: o firmaba, o moría allí mismo. Pero para entender cómo un hombre como este llegó a este momento, necesitamos retroceder, necesitamos ir hasta donde todo comenzó, necesitamos conocer a las personas que él destruyó antes de que alguien, finalmente, decidiera hacer algo al respecto. El complejo médico Santa Aurea no era un hospital, era una afirmación de poder en forma de arquitectura. Cualquier persona que cruzara esas puertas automáticas de cristal templado sentía inmediatamente la diferencia de aquel lugar y todo el resto del mundo. El piso de mármol Calacata blanco y dorado reflejaba la luz de los candelabros de cristal Swarovski que colgaban del techo como constelaciones artificiales, cada uno de ellos valiendo más que un automóvil estándar. El aire acondicionado distribuía por el ambiente un aroma cuidadosamente seleccionado, bergamota fresca con madera de ouro. La combinación que consultores de experiencia sensorial cobraban fortunas por recomendar a clínicas de alto nivel. No había olor a antiséptico allí, no había el chirrido de una camilla sobre el piso de linóleo, ni el ruido estático de un televisor colgado en el techo, mostrando una telenovela de la tarde. Lo que había era un silencio elegante, música de piano de fondo, y el sonido discreto de zapatos de cuero sobre el mármol. Era el tipo de lugar que curaba solo a quienes podían pagar para ser curados. Ella entró en ese escenario como quien entra a un salón de baile usando el uniforme equivocado. La bata blanca de Carla Mendoza tenía el color correcto para ese ambiente, pero todo lo demás delataba que ella era de otro mundo. El vientre de 6 meses presionaba levemente la tela a la altura del cinturón, creando esa curvatura suave y inconfundible que no pedía disculpas por existir, pero que tampoco había sido planeada para el horario laboral. Los zapatos ortopédicos blancos, desgastados en los laterales, con la suela gastada de forma simétrica porque siempre apoyaba el peso en el pie izquierdo cuando llevaba muchas horas de pie, contaban la historia de alguien que pasa más tiempo caminando que sentada. Sus ojeras eran profundas, no del tipo que aparece después de una mala noche de sueño. Eran las marcas permanentes de quien vive en modo de supervivencia continua. 2 empleos, uno en ese complejo de mármol y cristal, cargando bandejas para pacientes que nunca aprendieron a decir gracias. Otro en una sala de emergencias pública, al otro lado de la ciudad, donde los pasillos apestaban a alcohol de hospital y el suelo era de goma verde desgastada. Esa mañana, sus manos sostenían una bandeja con los 2 artículos que componían el desayuno preferido del paciente de la habitación 1401. Una taza de Kopi Luwak, el café más caro del mundo, producido a partir de granos que pasan por el sistema digestivo de una civeta asiática, y luego se venden a precios absurdos para personas que confunden exclusividad con calidad. Y un croissant hojaldrado con oro comestible de 24 quilates, que un pastelero especializado en regaba todas las mañanas en una caja refrigerada. Las manos de Carla temblaban levemente, no por nerviosismo, por hambre. Se había saltado el desayuno porque llegó tarde a su turno después de una guardia nocturna en la sala de emergencias. El bebé dentro de ella, al que había decidido llamar Miguel, incluso antes de saber el sexo,
Se movía de vez en cuando, con la impaciencia de quien no entiende por qué la comida está tardando. Ella no lo vio llegar. Pocos en el pasillo veían llegar a Hernán Montenegro. Solo veían los efectos de su llegada. El espacio a su alrededor se reorganizaba. Las secretarias enderezaban la postura. Los médicos revisaban el celular, innecesariamente, para tener algo a donde mirar. Los guardias de seguridad se apartaban discretamente de su camino. Él entraba hablando. Siempre, el teléfono pegado a la oreja, era Cass, y una extensión de su rostro, y su voz alta, cortante. Con esa confianza particular de quien en su vida ha escuchado uno que de verdad importe. Llenaba el pasillo entero, incluso antes de que su cuerpo llegara. No me interesa lo que dijo el armador. Quiero ese yate en el puerto de Mykonos para el jueves o el contrato se va a la competencia. Y ahí tu comisión se va con él. Beside. Él gesticulaba mientras hablaba. Era el hábito de quien fue criado creyendo que el espacio, alrededor de su propio cuerpo, era territorio privado. Su brazo se movió, para enfatizar un punto de la negociación. La bandeja no tuvo ninguna oportunidad. El impacto fue seco y violento. La taza de porcelana salió de la bandeja en arco. Giró una vez en el aire como en cámara lenta, y se hizo añicos contra el piso de mármol con un sonido que resonó por todo el pasillo. Un estallido agudo, definitivo, como un disparo de pistola en un espacio cerrado. El café Copiluwak se esparció en una mancha oscura y perfecta sobre la solapa azul marino del traje hecho a medida de Hernán Montenegro. El silencio que siguió duró tal vez 2 segundos. Después, él miró la mancha. Después, miró a Carla. Después, miró su vientre, y algo en sus ojos cambió. No para peor. Ya estaba en lo peor. Fue como si la visión de aquel vientre hubiera activado algún interruptor particular dentro de él. Esa parte del carácter de un hombre que solo aparece cuando siente que no hay consecuencias. ¿Sabes cuánto cuesta esto? Carla abrió la boca. Las palabras salieron tartamudeando. Como siempre salen cuando el cuerpo está procesando el susto y la culpa al mismo tiempo. Señor, discúlpeme. Yo no lo vi. Pero él no estaba interesado en disculpas. Él estaba interesado en otra cosa. Comenzó a moverse, despacio, con la deliberación de quien sabe que el otro no va a reaccionar. Sacó del bolsillo un pañuelo de seda del mismo sastre que le hacía los trajes. Por supuesto, y empezó a limpiar la mancha con movimientos lentos y descuidados, avanzando al mismo tiempo, hasta que la espalda de Carla tocó la pared del pasillo, y ya no hubo hacia dónde retroceder. Apestas a fritura de ayer. Dijo esto en voz baja, casi confidencial, como si estuviera compartiendo una observación de gusto. No una crueldad. Ese es perfume de pobres. Carla no respondió. Sus ojos estaban húmedos, pero aún sostenía la bandeja vacía frente a su cuerpo como si fuera un escudo. ¿Quieres saber algo? Continuó, con los ojos subiendo y bajando por el cuerpo de ella, con un desprecio que no necesitaba palabras adicionales, pero que eligió usarlas de todos modos. Tu hermano, ese que parece un pez fuera del agua barriendo mi estacionamiento. Tal vez él herede el don del habla. Si mando a recortar tu sueldo hoy mismo, será un buen incentivo para que aprenda. Te dalerete, edate mude. Y le adere correctamente. Lo deletreó, deliberadamente, sonriendo. Es difícil creer que alguien pueda ser tan cruel, ¿verdad? Si tú también sientes indignación con esta injusticia, deja tu me gusta ahora mismo, para demostrar que estás del lado de Carla. A través del ventanal del pasillo, el estacionamiento allá abajo era visible para cualquiera que mirara. Y había un hombre allí, con uniforme gris de servicios generales, sosteniendo una escoba de palo largo sobre el asfalto. No estaba simplemente barriendo. Las hojas secas, que habían caído durante la madrugada, estaban siendo organizadas en patrones, no al azar, en patrones matemáticos complejos. Espirales de Fibonacci dibujadas en el suelo del estacionamiento con el mismo cuidado que un artista pone en un fresco. Los labios de Mateo Mendoza se movían en silencio mientras trabajaba, recitando algo que solo él escuchaba. Tal vez números, tal vez secuencias, tal vez el tipo de orden que el mundo rara vez ofrecía y que él necesitaba crear por su cuenta. Él no miraba a las personas que pasaban, nunca miraba. Las personas eran ruido, eran variables impredecibles que entorpecían los patrones. Pero había cosas que él escuchaba incluso sin querer escuchar. El eco ahogado de un llanto contenido proveniente del piso de arriba llegó hasta él a través del cristal. No era cualquier llanto, era el llanto específico de su hermana. Él conocía ese sonido desde la infancia, desde las noches en que su madre estaba enferma y Carla lloraba bajito en la habitación para no despertar a nadie. Mateo se detuvo. La escoba se quedó inmóvil. Sus dedos se cerraron alrededor del palo con una presión creciente y constante, hasta que los nudillos se volvieron blancos como el mármol de allá adentro. Sus ojos subieron despacio hasta la ventana del pasillo. No había ira en ellos. La ira era una emoción que Mateo procesaba,
de forma diferente a la mayoría de las personas. Él la transformaba en otra cosa primero, en datos, en variables, en problemas que necesitaban solución. Lo que había en sus ojos, para quien supiera leerlos, era algo más frío y más paciente que la ira. Era la expresión de una ecuación que acababa de encontrar todas sus incógnitas. El traje nuevo también era azul marino, pero en un tono diferente al anterior, más oscuro, casi del color del mar, antes de una tormenta. Hernán Montenegro había mandado a buscarlo a la oficina, con un chofer, mientras el otro iba a la tintorería especializada. La idea de usar un traje manchado, incluso por unas horas, era impensable para un hombre como él. La sala de conferencias del 12º piso era toda de cristal, no por accidente. Todo en ese complejo estaba calculado. El cristal permitía que el mundo exterior viera a quienes estaban adentro, y permitía que los de adentro sintieran que el mundo exterior era solo un decorado. 12 médicos ocupaban las sillas alrededor de la mesa de roble macizo importado. No eran médicos comunes, eran los nombres que aparecen en congresos internacionales, los que tienen artículos publicados en las revistas que otros médicos leen para sentirse inferiores. Sus batas estaban cosidas a medida, en tela italiana, con el logotipo bordado en hilo de seda. Un detalle que costaba más que el salario mensual de cualquier empleado del área de servicios generales. Hernán estaba de pie en la cabecera, sin diapositivas, sin presentación. Él no necesitaba recursos visuales, él era el recurso visual. El trimestre cerró un 42% por encima de la proyección. Lo dijo como quien lanza una carta sobre la mesa, esperando a que los rostros reaccionaran. Reaccionaron. Esto significa expansión hacia Madrid y Miami a fin de año. Significa que cada uno de ustedes va a tener el doble de pacientes de alto valor transitando por esta estructura. Hizo una pausa. Caminó despacio a lo largo del ventanal, mirando hacia el estacionamiento allá abajo por un momento. El mismo estacionamiento donde Mateo continuaba sus patrones geométricos, con hojas y silencio. Y en cuanto a la situación de esta mañana, el tono cambió. Se volvió más ligero, más casual. El tipo de ligereza que precede a un chiste que solo al narrador le hace gracia. Tuve que desinfectar la solapa. Una de las enfermeras con barriga derramó el café. Estos parásitos deberían tener una entrada de servicio separada, al igual que los pacientes que llegan en ambulancia pública. Por cierto, algunas risas discretas. El tipo de risa que la gente suelta cuando está cerca de alguien poderoso. Y aún no sabes, y el chiste terminó. Otros miraron sus propias notas. Nadie dijo nada. Porque nadie, en esa mesa, había llegado a esa posición, diciendo las cosas equivocadas a las personas correctas. El almuerzo había sido encargado a un restaurante de fusión japonesa-peruana, que funcionaba exclusivamente para eventos corporativos, mediante reserva anticipada, con 3 semanas de antelación. El mesero, un joven de uniforme negro con guantes blancos, entró en la sala con una bandeja baja, y dispuso las entradas con la precisión de quien fue entrenado para ello. Tiradito de lenguado sobre espuma de limón siciliano, carpaccio de wagyu, con trufas negras rayadas al momento. Y en el centro, para Hernán específicamente, una ensalada de composición única, hojas exóticas de microbrotes, pétalos comestibles, y un aderezo que brillaba con ese color específico de verde esmeralda, que solo ciertas algas del Pacífico profundo producen cuando son procesadas en frío. Era una de las especialidades de la casa, servida únicamente bajo solicitud previa. Hernán la había pedido la semana anterior. Tomó el tenedor, sin interrumpir la conversación, había retomado con el cardiólogo a su derecha, sobre una adquisición inmobiliaria en la costa. El primer bocado entró en su boca, con la confianza de quien en su vida ha tenido motivos para sospechar de lo que hay en su propio plato. Masticó, sonrió, dijo algo acerca de que el aderezo era exactamente lo que esperaba, y entonces sus ojos se desorbitaron. No fue una expresión de dolor, el dolor llegaría después. Y cuando llegara sería de un tipo que él no tenía vocabulario para describir porque nunca había experimentado nada que se le acercara. Lo que apareció primero en sus ojos fue sorpresa. La sorpresa genuina, casi infantil, de alguien que por primera vez en la vida encuentra algo que el cuerpo no puede resolver por sí solo. Los dedos de su mano derecha, que aún sostenían el tenedor, dejaron de responder. El tenedor cayó. El sonido del metal sobre la madera de la mesa cortó la conversación de forma más eficiente de lo que cualquier palabra podría. Lo que ocurrió en los siguientes 8 minutos fue la cosa más cara y más inútil que el dinero jamás haya comprado. El equipo médico del Santa Aurea era, de hecho, extraordinario. Los equipos de diagnóstico por imagen eran los más avanzados disponibles en el hemisferio. Había un escáner de resonancia magnética de 7 Teslas que había sido
importado directamente de un fabricante alemán que normalmente solo vendía a universidades de investigación. Había monitores multiparamétricos que medían 53 Ver y EVs fisiológicas simultáneamente y las exhibían en pantallas a color con algoritmos de alerta temprana desarrollados en colaboración con un hospital universitario suizo. Ninguno de ellos sabía lo que estaba mirando. La saturación de oxígeno de Hernán cayó al 70%, mientras aún lo trasladaban de la sala de conferencias a la UCI. Los médicos corrían alrededor de la camilla. Cada uno de ellos competente. Cada uno de ellos entrenado para las emergencias que ese tipo de estructura normalmente enfrenta. Infartos en ejecutivos estresados. Derrames en ancianos millonarios. Crisis hipertensivas en personas que comen demasiada carne roja y duermen de menos. Pero lo que estaba sucediendo dentro del cuerpo de Hernán Montenegro no constaba en ningún protocolo que esas personas hubieran aprendido. La toxina era una variante sintética de Conantoquine, el veneno producido por el caracol cono del Pacífico. Un animal al que la naturaleza había armado con una de las neurotoxinas más letales jamás catalogadas. Pero la versión que circulaba por la sangre de Hernán no había salido de ningún caracol. Había salido de un laboratorio, de uno de los 3 laboratorios en el mundo entero que tenían la capacidad técnica para sintetizar y modificar esa molécula de forma estable. 2 de ellos pertenecían a programas de defensa de gobiernos que nunca admitirían su existencia. El tercero era una pregunta que nadie en la sala estaba en posición de responder. Los tomógrafos mostraban imágenes perfectas de un cerebro sin lesión aparente. Los análisis de sangre regresaban con resultados dentro de la normalidad porque los paneles disponibles no incluían la ventana molecular específica donde esa toxina operaba. Era como intentar encontrar una nota específica en una sinfonía usando solo un micrófono que capta únicamente graves. El cuerpo de Hernán comenzó a arquearse en la camilla. No el arco suave de un espasmo muscular común, era el arco de una estructura entera recibiendo órdenes equivocadas. Los músculos recibiendo instrucciones contradictorias y respondiendo a todas al mismo tiempo, con fuerza máxima. La arrogancia que había llenado ese rostro durante décadas se había evaporado por completo. Lo que había en su lugar era algo que Hernán Montenegro nunca había mostrado a nadie en ninguna sala de juntas, en ninguna negociación, en ningún momento de vulnerabilidad estratégicamente calculada. Era miedo animal, del tipo que no pasa por la corteza prefrontal ni considera la propia imagen, el tipo que existe desde hace 200.000 años dentro del sistema nervioso humano, y que no distingue entre el CEO y el recolector de basura. En el pasillo de la UCI, Carla Mendoza estaba recargada en la pared, con una mano apoyada en su vientre, siguiendo con los ojos el caos que se movía a su alrededor. Los médicos pasaban junto a ella, como si fuera parte de la arquitectura. Un residente en formación chocó contra su hombro en dirección opuesta. No bajó el ritmo, no miró hacia atrás. La bandeja que ella había estado cargando más temprano, ya había sido recogida por alguien, y ya no tenía nada en las manos. Ninguna tarea definida, ningún lugar específico para estar. Solo ese pasillo, y aquel hombre en la camilla al fondo siendo rodeado por personas que ganaban en un mes lo que ella ganaría en 2 años. Ella debería estar sintiendo algo más simple, debería estar sintiendo alivio o satisfacción o, al menos, la frialdad de quien asiste a la consecuencia inevitable de la maldad. Pero lo que sentía era más complicado que eso, y más honesto de lo que le gustaría admitir ante sí misma. Había una parte de ella pequeña, pero presente, que veía a un ser humano muriendo, y no podía simplemente cruzarse de brazos. Y había otra parte que recordaba la forma en que él había deletreado la palabra, letra por letra. Sonriendo, la voz llegó por detrás de ella, sin ningún aviso, sin ningún acercamiento audible, como si siempre hubiera estado allí. Su acetilcolina está siendo bloqueada en los receptores nicotínicos. La ecuación iónica es incorrecta en el suero que le están aplicando. Van a matarlo en 6 minutos y 14 segundos. Carla se dio la vuelta lentamente. Mateo estaba allí, el uniforme gris de servicios generales, las manos a los lados de su cuerpo, no en los bolsillos, nunca en los bolsillos, los dedos ligeramente separados, como si necesitaran espacio para pensar. Él no le estaba mirando al suelo, pero no de la forma en que alguien evita el contacto porque siente vergüenza o miedo. Era la forma de quien mira al suelo porque el suelo, en ese momento, es donde se están procesando los patrones. Como tú, la voz de Carla salió pequeña. Lo leí, dijo él, plano, sin entonación dramática, sin urgencia fabricada. Solo la transmisión directa de una información había sido almacenada
y ahora estaba siendo recuperada, en la basura, en la revista científica que el doctor jefe tiró porque era demasiado difícil. Carla miró a su hermano, luego a la UCI, luego a su hermano de nuevo. El antídoto no es comercial, continuó Mateo, moviendo los labios con la misma cadencia silenciosa de cuando organizaba hojas en el estacionamiento. Es matemática. Ahora te pregunto, en el lugar de Carla, después de todo lo que ese hombre dijo, después de la forma en que deletreó cada sílaba para humillarla frente a todos, ¿hubieras dejado que tu hermano ayudara? ¿O te habrías quedado de pie y dejado que la ecuación se resolviera sola? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué harías. Esta historia nos enseña que la inteligencia despreciada por el orgullo de los poderosos puede ser exactamente la única cosa capaz de salvarlos. Y que la verdadera compasión no elige quien la merece. Si te gustan las historias que tocan el corazón y hacen pensar, suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de nuestra familia. El pasillo de la UCI tenía ese silencio específico de los lugares donde las personas tienen demasiado miedo para hacer ruido. Carla iba adelante. Mateo caminaba un paso atrás, con los ojos en el suelo, los labios moviéndose. Ella podía escucharlo murmurando números, no de forma agitada, no con prisa, con la misma cadencia regular de siempre, como si el mundo a su alrededor estuviera operando en una frecuencia que no lo afectaba. Ella conocía ese murmullo desde niña. Era el sonido que él hacía cuando estaba trabajando. Era el sonido más reconfortante y más aterrador que conocía, dependiendo del contexto. El contexto, ahora, era un hombre muriendo en una camilla, al otro lado de una puerta. Rogelio Bastos era el jefe de seguridad del Santa Aurea desde hacía 11 años. Era el tipo de hombre que había construido su propia identidad en torno a servir fielmente a alguien más poderoso, y que había confundido esa lealtad con autoridad propia. Era alto, ancho, con el cuello grueso de quien levanta pesas por hábito y no por salud. Y tenía el tipo de expresión que algunas personas desarrollan cuando pasan demasiado tiempo creyendo que el uniforme es el carácter. Los vio acercarse desde lejos. Dio un paso hacia el centro del pasillo, con la naturalidad de quien hace eso 10 veces al día. Lárguense de aquí. La voz era baja pero proyectada, calculada para ser escuchada sin ser un grito. Ahora, Carla no se detuvo. Necesitamos entrar. Es urgente. Basura. La palabra salió con una fluidez que indicaba su uso frecuente. Miró a Mateo primero, luego al vientre de Carla, y algo en su rostro pasó de la frialdad al desprecio con la facilidad de quien no ve ningún problema en ninguno de los dos. Él no necesita a un barrendero y a una gorda llorona contaminando el aire. De media vuelta y salgan por el pasillo de servicio. Mateo se detuvo, no porque la palabra lo hubiera golpeado de la forma en que Rogelio esperaba. Se detuvo porque detenerse quedaba parte del procesamiento, como una computadora que necesita un segundo antes de redirigir todos los recursos a un nuevo cálculo. Sus ojos subieron del suelo por primera y única vez en ese pasillo, y por un momento miró a Rogelio Bastos con una expresión que el guardia de seguridad no supo interpretar porque nunca antes había visto esa expresión específica en un rostro humano. No era ira, no. Era resentimiento. Era la expresión de quien acaba de catalogar una variable irrelevante y decidió esquivarla. Vamos, le dijo Mateo a su hermana. Se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección opuesta. Carla miró al guardia de seguridad una vez más. Luego siguió a su hermano, con la mano en su vientre y los dientes apretados. La bodega del estacionamiento estaba en el sótano, accesible por una escalera de metal que olía a humedad y grasa vieja. Era un cubículo de tal vez 12 metros cuadrados, donde se acumulaban las cosas que los demás sectores del hospital descartaban pero que aún no habían decidido tirar definitivamente. Cajas de guantes con la fecha vencida, un carrito de camilla con una rueda rota, bidones de detergente industrial a la mitad, un generador de respaldo de computadora que había dejado de funcionar hacía suficiente tiempo como para acumular una fina capa de polvo sobre la carcasa negra. En un estante de metal oxidado había una bomba de infusión enteral del tipo de equipo que ayuda a alimentar a los pacientes que no pueden tragar, con un panel que mostraba solo ceros y una fisura diagonal en la carcasa lateral que dejaba ver los componentes internos. El olor era a cloro viejo mezclado con grasa de motor y algo ligeramente orgánico que era mejor no investigar. Mateo entró y comenzó a moverse, no de forma frenética, de forma metódica, con la misma precisión de quien organiza hojas en patrones matemáticos sobre el asfalto, pero acelerada, como si la cadencia habitual hubiera sido multiplicada por un factor de urgencia, sin perder la estructura. Abrió la bomba de infusión enteral con las manos, sin herramientas, separando los componentes con una familiaridad que no se aprende, que se tiene.
Arrancó la batería del generador del estante. Probó el voltaje con el dedo húmedo y un toque rápido en los terminales. Un gesto que hizo a Carla contener la respiración y asintió levemente para sí mismo. De una caja en la esquina, entre los suministros de limpieza, encontró una botella de agua oxigenada de 10 volúmenes. Miró la etiqueta, miró la bomba desmontada, miró la pared. La pared del fondo de la bodega tenía una mancha de moho que había crecido a partir de una filtración en la esquina superior, descendiendo en patrones ramificados hasta la altura del pecho de un hombre adulto. Era de un gris verdoso húmedo. Mateo fue hasta la lata de carbón que los guardias usaban para el asado del fin de semana. Estaba en la esquina, abierta, con algunos pedazos intactos. Tomó uno y comenzó a escribir en la pared. Los símbolos salían en líneas horizontales, con una velocidad que no encajaba con el tamaño del espacio disponible. Ecuaciones se desdoblaban en subecuaciones. Constantes aparecían entre paréntesis. Flechas indicaban direcciones de reacción. La ecuación de Arrhenius tomó forma en la pared húmeda con la naturalidad de una firma. La relación entre la constante cinética de una reacción, la temperatura y la energía de activación descrita con carbón sobre el moho como si fuera el pizarrón de un laboratorio de élite. Carla se quedó de pie junto a la puerta, con una mano en el marco y la otra en su vientre. El bebé había pateado 2 veces desde que bajaron la escalera. Ella respiraba profundo y contaba las patadas como había aprendido en la consulta prenatal. Pagó a 6 meses sin intereses. El primer frasco improvisado burbujeó, luego burbujeó más. Después, el líquido en su interior, que había sido de un verde pálido prometedor, durante aproximadamente 40 segundos, se oscureció de forma acelerada y definitiva, pasando por un marrón lodoso, antes de llegar a un negro denso. Y entonces la baba negra y apestosa se desbordó por el borde del frasco y escurrió sobre el banco improvisado, con el olor específico de una reacción que debió haber sido otra cosa. Mateo se detuvo. La habitación quedó en silencio excepto por el sonido de la baba escurriendo y la respiración de Carla. Él miró la ecuación en la pared. Se quedó mirando durante 4 segundos. Carla los contó, sin saber por qué. Luego levantó la mano y borró un único símbolo con la palma, dejando la piel de su mano marcada de carbón y la pared con un espacio en blanco en la ecuación. Su mano estaba temblando. Era la primera vez, desde que Carla lo había encontrado en el pasillo, que cualquier parte del cuerpo de su hermano demostraba algo que no fuera control absoluto. Reescribió el símbolo, en una posición diferente, con un valor diferente. Lo siento. La voz salió hacia el espacio frente a él, no específicamente para ella, pero Carla supo que era para ella. La constante cinética del medio alcalino tenía una desviación estándar de 0,03 por la temperatura del concreto. Miró la pared húmeda, a las filtraciones, al hecho de que la bodega del sótano estaba por lo menos 8 grados por debajo de la temperatura que él había usado como referencia en la primera ecuación. Ya recalibré. Ahora va a funcionar. Carla miró a su hermano, a su espalda encorvada sobre la mesa, a las manos que trabajaban con instrumentos que no fueron creados para ese propósito, al uniforme gris de servicios generales que él usaba desde hacía 3 años en aquel complejo sin que ninguna de las 12 personas con batas bordadas en seda del 12º piso se hubiera tomado la molestia de aprender su nombre. La lágrima cayó antes de que ella pudiera decidir detenerla. Tú no eres un retrasado. Su voz salió baja y firme al mismo tiempo. Eres el único que ve. Mateo no respondió, pero sus dedos, por un momento brevísimo, dejaron de moverse. Después continuaron. El segundo frasco no se volvió negro, se volvió azul. Un azul cobalto, intenso y centelleante que pulsaba bajo la luz débil de la bodega como si tuviera luz propia. El mismo azul imposible que Carla había visto por primera vez en esa mano encallecida sosteniendo una jeringa improvisada. En una escena que ahora tenía sentido, donde antes solo había terror y confusión. Mateo transfirió el líquido al cuerpo del bolígrafo Bic con movimientos precisos. Adaptó el cuentagotas de suero fisiológico que había guardado en el bolsillo del uniforme y Carla no preguntó cuándo lo había tomado o si lo había planeado desde el pasillo. Y el ensamblaje quedó listo en sus manos como una cosa pequeña y absurda que contenía dentro de sí una ecuación que 12 médicos con equipos de $1 millón no habían podido resolver. Subieron la escalera. El pasillo de la UCI tenía el mismo silencio de antes, pero de diferente calidad ahora. No el silencio del miedo, sino el silencio de la derrota inminente. A través del cristal de la puerta se podía ver la camilla, los monitores, los médicos con expresiones que intentaban parecer concentradas pero eran, en realidad, las expresiones de personas que están administrando lo inevitable. La saturación en el monitor había caído a 63.
Mateo se dirigió hacia la puerta. Rogelio Bastos estaba en el mismo lugar, como si no se hubiera ido. Como si ese punto específico del pasillo fuera el centro gravitacional de su existencia. Vio a los dos acercarse. Vio el frasco en la mano del barrendero. Dio un paso adelante con los brazos ligeramente abiertos. El lenguaje corporal universal de quien va a impedir el paso con su propio cuerpo si es necesario. Mateo no bajó la velocidad. Rogelio extendió la mano hacia el hombro del uniforme gris. Carla se lanzó entre los dos. No fue un gesto calculado. Fue el gesto de una mujer embarazada de 6 meses, que llegó al límite de todo lo que estaba dispuesta a aceptar ese día. En ese pasillo. En ese complejo de mármol que nunca la había tratado como persona. Tócalo. Su voz no era alta. Era la voz de alguien que pasó del miedo a un lugar completamente diferente. Tócalo, y diré que me agrediste embarazada. Cámara en el pasillo. Testigos al fondo. Vientre de 6 meses. La demanda se comerá tu sueldo, hasta que te vuelvas un vagabundo. Rogelio Bastos se quedó paralizado. Los brazos abiertos no se cerraron, pero tampoco avanzaron. Había un cálculo ocurriendo detrás de esos ojos. No el tipo de cálculo que Mateo hacía. No el tipo que involucraba constantes cinéticas y ecuaciones de Arrhenius. Sino el cálculo mucho más simple y mucho más humano de alguien que está sopesando lo que pierde, si avanza contra lo que pierdes, y retrocede. Mateo pasó a su lado sin tocarlo, sin mirarlo, sin variar un milímetro en su trayectoria. Empujó la puerta de la UCI con el hombro, y entró. La puerta de la UCI golpeó contra la pared con un sonido que hizo a todos en la sala levantar los ojos. Al mismo tiempo, 12 años de medicina de élite no habían preparado a ninguno de esos hombres y mujeres para lo que entró por la puerta. No porque fuera aterrador, sino porque era inesperado de la forma más absoluta. Un hombre con uniforme gris de servicios generales, con carbón en las manos, sosteniendo un dispositivo que parecía sacado de la basura de una clase de ciencias de la secundaria. Caminando hacia la cabecera de la camilla, con la tranquilidad específica de quien sabe exactamente a dónde va. Hernán Montenegro estaba cianótico. El morado, que había comenzado en el rostro, había descendido por el cuello y alcanzado las extremidades de las manos. Los labios casi azules. El traje Armani ahora cortado por las tijeras del equipo de emergencias y tirado en una silla de la esquina como si fuera un trapo cualquiera. El monitor sobre la camilla mostraba números que los médicos habían dejado de intentar interpretar porque no encajaban en ningún cuadro clínico que conocieran. La saturación marcaba 58. Mateo no miró a ninguno de los médicos. No miró los monitores. No miró los tubos. No miró el caos organizado de personas muy competentes, haciendo las cosas correctas para el problema equivocado. Caminó directamente hacia la cabecera como si todo el resto de la sala fuera mobiliario. El doctor Renato Castañeda, jefe médico del Santa Aurea, presidente de la Sociedad Nacional de Medicina Intensiva, durante 2 mandatos consecutivos. Autor de 47 artículos publicados en revistas internacionales. Dio un paso adelante, con el brazo extendido. Espera, ¿quién eres tú? ¿Qué es eso? Mateo se detuvo, exactamente el tiempo necesario para procesar la pregunta. Luego, sin mirar al médico, sus labios comenzaron a moverse. Los números salieron en voz baja y continua. No eran palabras, era una secuencia. Dígitos en progresión, no seguían ningún patrón inmediatamente reconocible. 48 números, que Mateo recitó con la fluidez de quien está leyendo algo escrito frente a su propio rostro. Renato Castañeda se quedó inmóvil. El color fue desapareciendo de su rostro de forma gray y visible, como tinta diluida en agua. Su mano, que había estado extendida para detener a Mateo, descendió despacio hasta quedar colgando al lado de su cuerpo. Eso, la voz salió baja, casi para sí mismo. Esa es la secuencia del genoma de la bacteria Shawneya oneidensis. Una pausa. Yo solo vi eso en el MIT. Nadie en la sala dijo nada. Mateo volvió a caminar. Llegó a la cabecera. Examinó el catéter central con los ojos por tal vez 3 segundos, evaluando el calibre, el posicionamiento, el flujo del suero que ya corría por el tubo. Luego comenzó a conectar el dispositivo, improvisado, con los cables pelados y las mangueritas finas que habían servido en una pecera en algún momento anterior de su existencia. La conexión se hizo con la precisión de un relojero, no porque Mateo hubiera practicado, sino porque la geometría del problema era evidente para él de la misma manera que la geometría de las hojas en el estacionamiento era evidente. Había una configuración correcta y todas las demás eran incorrectas, y encontrar la configuración correcta era solo una cuestión de mirar con atención. El líquido azul cobalto comenzó a descender por el tubo. En una de las sillas apoyadas en la pared lateral, había una mujer que no había participado del caos de los últimos minutos. Doña Sonia tenía 62 años, 30 de los cuales los había pasado en aquel complejo.
primero como auxiliar de enfermería, luego como enfermera asistente. En un recorrido que había atravesado 3 remodelaciones del edificio, 5 cambios de dirección clínica, incontables historias que ella había guardado en silencio, porque había aprendido pronto que ciertas historias no tienen a quien contarse. Ella miró a Mateo. Lo miró de una forma diferente a como todos los demás lo estaban mirando, no con sorpresa o incredulidad o el tipo de evaluación clínica que los médicos aplicaban automáticamente a todo. Lo miró con el reconocimiento lento y pesado de alguien que está encontrando un fragmento de memoria que había guardado en un lugar muy profundo. Dios mío, el susurro salió casi y sin voz. Ella estaba mirando las manos de Mateo, la forma de su mandíbula, la manera en que inclinaba la cabeza ligeramente hacia la derecha cuando procesaba. Es él. La enfermera a su lado se volvió. ¿Qué? El hijo. Doña Sonia no apartó los ojos de Mateo. ¿El hijo qué? Tuvo la primera esposa del magnate, cuando el niño tenía 4 años, y descubrieron que era diferente. Su detuvo, tragó saliva. Él lo internó en un asilo privado en el interior. ¿Pagó para qué? Borraran el nombre del registro. El niño desapareció del sistema como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió tenía una textura diferente a todos los silencios anteriores de aquella tarde. Carla, de pie junto a la puerta por la que había entrado justo detrás de su hermano, miró a Mateo, a sus manos, que trabajaban sobre el catéter de un hombre que estaba morado en una camilla, al uniforme gris que él había vestido todas las mañanas, durante 3 años, para barrer el estacionamiento de un complejo médico, que pertenecía al hombre que lo había desechado, cuando tenía 4 años. El cerebro, que había sido clasificado como defectuoso. El hijo que había sido sustituido por un registro borrado. El niño, que había aprendido a leer secuencias de genoma en revistas científicas, sacadas de la basura, porque la basura era el único lugar que no tenía portero para bloquearle el paso. Ahora él estaba allí, conectando cables en un catéter, siendo la única ecuación que encajaba en el problema. La ironía no cabía en palabras, por eso nadie intentó ponerla en ninguna. El líquido azul continuaba descendiendo en la camilla. Algo estaba cambiando. El arco del cuerpo de Hernán comenzó a disminuir, no de una vez, sino en etapas, como una tensión liberándose resorte por resorte. La cianosis en el rostro aún estaba presente, pero la saturación en el monitor había dejado de caer. 58, 59. Los médicos miraban la pantalla con la expresión de personas que están viendo algo que sus instrumentos registran pero que sus teorías no pueden asimilar. Los ojos de Hernán se abrieron, no por completo, no con claridad, pero lo suficiente para que viera el rostro sobre él, el rostro que no lo miraba de vuelta, que miraba el dispositivo y el monitor y los números con esa atención total que no dejaba espacio para nada más. Y entonces, con la lentitud de quienes está emergiendo de algo muy profundo, un reconocimiento cruzó por esos ojos. Mateo habló, no a los médicos, no a Carla, al hombre en la camilla, con la misma voz plana y directa de siempre, sin rabia, sin perdón, solo con la precisión de quien está transmitiendo una información. Vas a firmar el traspaso. El tubo aún estaba en sus manos. El líquido azul aún descendía, pero había una última cámara en el dispositivo, improvisado, la cámara final. La dosis que completaría la ecuación, la dejaría permanentemente incompleta. No para mí, para el fondo de pensiones de los empleados de limpieza, y para la clínica de parto humanizado que cerraste. El año pasado, Hernán intentó hablar. Solo salió un sonido húmedo y impreciso. Firma. Mateo lo miró por primera vez, ojo a ojo, por primera y única vez en aquella tarde. Tal vez por primera y única vez en muchos años. O dejo que la constante de desintegración alfa haga lo suyo. No había amenaza en su tono, había matemática. Y Hernán Montenegro, que había construido 40 años de poder sobre la incapacidad de los demás para entender las ecuaciones que él controlaba, estaba finalmente frente a una ecuación que no controlaba, frente a un cálculo que alguien más inteligente que él había hecho con materiales de la basura, en un cubículo que apestaba a cloro y grasa, frente al hijo que había tirado a la basura por ser diferente. La pluma Montblanc de oro fue colocada entre sus dedos temblorosos, y por segunda vez en aquella tarde, Hernán Montenegro sostuvo una pluma sin tener ninguna elección que importara. Es difícil creer que un hombre pase la vida entera destruyendo lo que no puede comprender, ¿verdad? Si tú también sientes que la inteligencia ignorada por el orgullo de los poderosos merece reconocimiento, deja tu me gusta ahora mismo para demostrar que estás del lado de Mateo. Ahora te pregunto, en el lugar de Mateo, después de todo lo que ese hombre representó en tu vida al después del asilo, del nombre borrado, de los años de uniforme gris, en el estacionamiento de tu propio padre, ¿lo habrías salvado o te habrías quedado inmóvil dejando que la matemática se resolviera sola? Escribe tu opinión en los comentarios
Quiero saber qué harías. Esta historia nos enseña que lo que el mundo descarta como inútil puede ser exactamente lo que el mundo necesita para sobrevivir, y que la inteligencia no pide permiso para existir. Incluso cuando alguien ha pasado toda la vida intentando borrar su nombre. Si te gustan las historias que tocan el corazón y hacen pensar, suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de nuestra familia. La mano que firmó el documento ya no era la mano de un hombre que compraba yates por teléfono. Era una mano que temblaba, que sudaba, que había sido amoratada por la toxina, y aún cargaba en los dedos la memoria física de haber estado a menos de un minuto de detenerse para siempre. La tableta electrónica había sido sostenida por un asistente legal que fue llamado de urgencia, un hombre joven, al que claramente no se le había informado del contexto completo, y que mantenía una expresión de neutralidad profesional, con el esfuerzo visible de quien está ignorando demasiadas cosas al mismo tiempo. Hernán Montenegro miró la pantalla. 51%. Las acciones que representaban el control real del complejo, de las clínicas satélite, de los fondos de inversión en salud que habían sido construidos a lo largo de 4 décadas de decisiones que nunca necesitaron ser justificadas ante nadie. El traspaso estaba redactado en un lenguaje legal preciso e inapelable. Mateo le había dictado los términos a Carla, quien se los había transmitido al abogado por teléfono, con la voz de alguien que está leyendo un papel. Aunque no hubiera ningún papel, el fondo de pensiones de los empleados de limpieza, de mantenimiento, de servicios generales, las personas que existían en el mismo complejo que los médicos de batas bordadas, pero que habitaban una capa diferente de la realidad, la capa de los pasillos de servicio, y de las escaleras traseras, y de las bodegas que olían a cloro y grasa. La clínica de parto humanizado, que había sido cerrada 8 meses antes porque los números no justificaban la operación. Los números de alguien que nunca había necesitado una clínica de parto humanizado, que había nacido en un hospital privado con suite familiar y champán en el pasillo. Hernán miró el documento, luego miró al techo, luego a sus propias manos. La pluma descendió sobre la pantalla. Cada letra de su propio nombre salió lenta, irregular, sin la fluidez arrogante de quien firma contratos de compra de yates, sin leer las cláusulas. Eran letras escritas por un hombre que entendía, con cada movimiento de la muñeca, lo que estaba transfiriendo. No solo el porcentaje, no solo el control formal, sino la versión de sí mismo, que había existido hasta esa tarde. La versión que no necesitaba justificarle nada a nadie. Esa versión estaba muriendo ahí, letra por letra, en una tableta sostenida por un asistente legal que mantenía la expresión neutra, con un esfuerzo creciente. Cuando terminó, no dijo nada, nadie dijo nada. El silencio tenía el peso específico de las cosas que son irreversibles. Para entender lo que vendría a continuación, necesitamos avanzar 3 meses en el tiempo. La primavera había llegado al complejo, con la indiferencia que las estaciones tienen por todo lo que ocurre en los edificios. Los árboles del estacionamiento estaban verdes de nuevo. Las hojas nuevas, reemplazando a las secas que Mateo había organizado en espirales de Fibonacci durante el otoño. El mármol calacata del piso seguía reflejando los candelabros de cristal Swarovski. El brome de bergamota y seguía siendo distribuido por el aire acondicionado, con la puntualidad programada, que ninguno de los cambios en los pisos superiores había interrumpido. Hernán entró por el vestíbulo principal con el paso de alguien que está reaprendiendo a ocupar un espacio que alguna vez fue completamente suyo. Ahora era miembro del consejo. El título sonaba razonable en los papeles. Incluso sonaba importante en ciertos contextos. Pero quien conocía la estructura sabía lo que significaba en la práctica. Era observado. Había personas cuyo trabajo incluía saber lo que él decidía antes de que lo decidiera. Y había mecanismos legales que transformaban cualquier movimiento de gran escala en una negociación que él ya no controlaba más que las otras partes. Pasó por el pasillo del 12º piso. La sala acristalada, que había sido utilizada para reuniones de la junta directiva, en la misma, donde 12 médicos de bata a medida se habían reído discretamente de un chiste sobre parásitos y entradas de servicios separadas. Tenía una configuración diferente ahora. Las sillas alrededor de la mesa de roble seguían allí, pero habían sido empujadas hacia los lados. En el centro, había 3 monitores de computadora dispuestos en arco, y frente a ellos, había un hombre con una bata sencilla, blanca, sin bordados, sin logotipos, sin ninguno de los marcadores de jerarquía que aquel ambiente había sido construido para comunicar. Mateo no estaba mirando los monitores. Estaba mirando hacia un punto ligeramente a la izquierda de ellos, donde el aire no tenía nada de especial, pero donde aparentemente había algo que necesitaba ser procesado antes de que la siguiente secuencia de números pudiera ser ingresada. Sus labios se movían en su silencio habitual. Sus dedos
descansaban sobre el teclado sin prisa. La sala estaba resolviendo, en tiempo real, la optimización del uso de insumos del complejo entero, calculando los puntos de desperdicio en las cadenas de distribución de medicamentos, identificando patrones de consumo que ninguno de los gerentes anteriores había logrado ver porque los gerentes anteriores no leían secuencias de genoma en revistas sacadas de la basura ni organizaban hojas en espirales matemáticas en el asfalto del estacionamiento. El ahorro generado en los primeros 2 meses había sido suficiente para mantener la clínica de parto humanizado funcionando por todo un año. Hernán se detuvo en el pasillo, miró hacia adentro de la sala de cristal. Mateo no le devolvió la mirada, no porque no se hubiera dado cuenta. Mateo percibía patrones que la mayoría de las personas no lograban identificar como existentes. Ciertamente había registrado la presencia, la posición, la duración de la pausa en el pasillo, pero había procesado todo eso y había llegado a la misma conclusión de siempre: variable, irrelevante para la ecuación actual. La indiferencia no fue construida, no fue ensayada, era simplemente el estado natural de alguien. Había decidido, en algún momento que probablemente no tenía fecha ni drama, que ciertas variables no merecían espacio en los cálculos. Para un hombre que había construido su propia existencia sobre la capacidad de hacer que otros sintieran su presencia y ocupar el espacio ajeno con desprecio o aprobación, según su conveniencia. No existía castigo más preciso que ese. No era ira, no era juicio, era apenas la ausencia completa de importancia. Hernán continuó caminando. La habitación de la nueva ala de parto humanizado tenía paredes de un color arena claro y una ventana grande que dejaba entrar la luz del final de la tarde sin filtro. No había candelabros de cristal. No había mármol en el suelo. Había madera clara. Había un sillón de lactancia junto a la ventana. Estaba el sonido de algo muy pequeño y muy nuevo, respirando al ritmo que tienen los bebés cuando acaban de llegar al mundo y aún no han aprendido que es complicado. Carla estaba recostada en la cama con Miguel en brazos. No el Miguel hipotético de los meses anteriores. El Miguel que había pateado 2 veces en la bodega, mientras su padre biológico moría en el piso de arriba. Era un Miguel concreto ahora, de 3 días de nacido, con los puños cerrados junto al rostro y la expresión de total concentración que tienen los recién nacidos cuando duermen. Como si el sueño fuera una tarea que exige atención total. La puerta se abrió sin ruido. Mateo entró. Uniforme sencillo ahora. No el gris de los servicios generales. Solo una camisa. No sonrió. No era que no supiera cómo. Era que la sonrisa, para él, era una comunicación, necesitaba un motivo específico. Y la emoción que sentía en aquella habitación no tenía una traducción facial simple. Se quedó de pie cerca de la cama por un momento. Luego extendió la mano con un sobre. Carla lo miró a él. Miró él. Sobre. Pasó a Miguel suavemente a su brazo izquierdo y lo abrió con los dedos libres, despacio, sin rasgarlo. Adentro había un único documento. Un título de capitalización. El valor estaba impreso en una fuente pequeña y directa, sin adornos. El valor exacto, calculado con la precisión solo Mateo usaba para calcular las cosas, de la matrícula integral de una carrera de medicina en una universidad pública. Para los años en que Miguel tuviera la edad de cursarla. Carla miró a su hermano. Mateo estaba mirando a Miguel, con aquella atención específica que aplicaba a las hojas, a las ecuaciones, a las secuencias de números. La atención de quien está leyendo algo que la mayoría de la gente no ve. Tiene los dedos largos, dijo Mateo. Plano, factual, bueno para cirugía. Carla se rió. Fue una risa que vino de un lugar profundo, que atravesó el cansancio y la emoción y los 3 meses que habían pasado desde aquel pasillo de mármol, y que salió con lágrimas mezcladas porque el cuerpo a veces no logra separar las cosas con suficiente precisión. Mateo no se rió, pero se quedó allí, y eso era suficiente. Siempre lo había sido. Ahora te pregunto, en tu opinión, ¿qué le duele más al orgullo de un arrogante? ¿Perder el dinero o tener que aceptar que fue salvado exactamente por quien él humilló? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero saber lo que piensas. El atardecer llegó al estacionamiento, con la lentitud dorada que tienen las tardes, cuando el cielo decide hacer bien su trabajo. Los árboles proyectaban sombras largas sobre el asfalto, y el complejo detrás de la estructura tenía todas las ventanas encendidas con esa luz artificial blanca de los lugares que nunca se detienen por completo. Mateo caminaba por el espacio vacío con las manos a los lados del cuerpo. Una hoja cayó, no de los árboles, fue arrastrada por el viento desde algún lugar más lejano. Una hoja seca, que había viajado hasta allí por motivos que no encajaban en ninguna ecuación que él conociera, o que encajaban en ecuaciones que él aún no había escrito. La tomó, la sostuvo frente a sus ojos, examinó las nervaduras con la atención de quien está leyendo un mapa, las ramificaciones principales,
las secundarias. Los patrones de distribución que la naturaleza había desarrollado a lo largo de millones de años para llevar agua y nutrientes desde un punto central hasta todas las extremidades con el mínimo desperdicio posible. La hoja era una ecuación, como todo lo era. Bajó la mirada al suelo. Su pie se movió lentamente sobre el asfalto limpio, trazando líneas que solo tenían sentido completo cuando se veía el conjunto. Y cuando el conjunto estuvo listo. Había una ecuación escrita en el suelo del estacionamiento con la misma naturalidad con la que otras personas escriben su nombre en un papel. Del lado izquierdo, una variable. Del lado derecho, el resultado de una fracción multiplicada por el tiempo. Humildad igual a conocimiento dividido por el orgullo, multiplicado por el tiempo. Mateo se quedó mirándola por un momento. Luego dejó que la hoja seca cayera suavemente sobre el asfalto, en el centro de la ecuación, donde aterrizó con la ligereza de algo que finalmente encontró el lugar correcto. Esta historia nos enseña que el valor de una persona nunca está en lo que el mundo decidió que merece. Está en lo que lleva dentro de sí misma, cuando nadie está mirando. Que el conocimiento, ignorado, no desaparece, espera, crece y aparece exactamente cuando es más necesario y más improbable. Si te gustan las historias que tocan el corazón y hacen pensar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de superación y emoción. Tú formas parte de esta familia.